de un tema que se explora muchísimo en la literatura, que es el tema del museo como medio de comunicación. Y voy a tratar de hacer una aportación un poco diferente, tratando de mostrarles cómo es que el museo es un medio de comunicación, por qué decimos eso, cuáles son los elementos que hacen que sea un medio de comunicación y para ello hablaremos primero de cuáles son los escenarios para esa comunicación, después en una segunda parte, cuáles son las condiciones para que ocurra la comunicación. Enseguida hablaré de qué ocurre cuando sí se lleva a cabo el proceso comunicativo. Vamos a ver también quiénes son los aliados del museo, nuestros aliados en este proceso de la comunicación. Y finalmente vamos a tratar de repasar algunos aspectos que nos pueden ayudar a propiciar esta comunicación en el museo. También a partir de esta diapositiva me comprometo a que es la que más texto tiene y si no lo cumplo ya no me hacen preguntas al final de castigo. Bueno, también es muy importante para mí aclararles que lo que voy a decir a continuación aplica a todo tipo de museo, aunque de formación profesional yo estoy dedicada a los museos de ciencia, pero esto aplica a los museos históricos, arqueológicos, los que se llaman de ciencias o los de arte o cualquier otro tipo de museo que ustedes quieran pensar. Bueno, el aspecto más importante para que ocurra el fenómeno comunicativo en el museo es el ámbito. Esto lo dicen muchos autores. Yo he tratado de hacer de lo que opinan sobre el ámbito diversos investigadores y en general podría resumir el aspecto del ámbito, es decir, dónde ocurre el fenómeno comunicativo en tres instancias. Uno es el espacio personal, lo que uno vive con sus antecedentes, gustos, necesidades, intereses, etcétera. También hay mucha coincidencia en la literatura en lo que se llama el espacio cognitivo, o sea, finalmente el museo nos va a transmitir mensajes, ideas, señales, conocimientos que forman este espacio cognitivo y también podemos resumir muchas de estas visiones del ámbito en lo que llamamos el espacio social, que muchas veces lo consideramos un poco colateral al museo, pero que si lo estudiamos bien es un ámbito súper importante, la cafetería, los lugares de reunión, los teatros, los alrededores y lo que nos parece prosaico en la vida del museo, y mis compañeros me dirán lo contrario, que es tenerlo limpio, con buen aroma, con buena recepción, que forma el ámbito social, de este espacio social, se vuelve prioritario. Y se vuelve prioritario en el caso de la comunicación, de lo que el museo está transmitiendo, porque puede su mal funcionamiento dar mensajes contradictorios. Si yo tengo una exposición sobre cómo nutrirnos bien y en la cafetería se vende chatarra, pues el visitante se lleva una idea poco adecuada de lo que estoy diciendo. Sin embargo, hay un autor en particular, Sheldon Anis, es un autor muy interesante porque él solo escribió un artículo sobre museos, él era un administrador, pero era un visitante de museos, supongo que ya no vive porque ya era grande, hace unos 15 años que conocí este artículo. Él también plantea lo de los ámbitos de museo, los espacios, también se refiere al ámbito cognitivo, es decir, lo que el museo nos va a transmitir, se refiere al espacio físico, cómo está puesto, cuál es el escenario, dónde ocurre todo para que se lleve a cabo la comunicación, pero Sheldon Anis hace una contribución que a mí me encanta, y es lo que él llama el espacio onírico, el espacio de los sueños. ¿Por qué? Porque el museo es el único medio que hasta ahora conozco donde nos podemos meter, donde nos podemos sumergir en un ambiente, tener recuerdos, evocar cosas, regresar al pasado. Este es un museo que está en York, que reproduce ambientes habitacionales de varios siglos para atrás en la ciudad de York, y puede uno oler la cerveza, oler otras cosas afuera de los que salieron de la cervecería, ver una serie de formas en que la gente vivía,
Y nada más hagamos un ejercicio. Imagínense que se transportan a su salón de la primaria y huele a mochila de cuero, a plátano aplastado. Eso es como algo onírico, de sueños. Es como un viaje al pasado. ¿Y quién nos puede dar esto? Solamente el museo, ¿verdad? Bueno, pasemos ahora, aparte del ambiente, el espacio o el ámbito, a lo que el museo exhibe, que es lo que le da la característica de museo. Los objetos y en general objetos agrupados, lo que llamamos la colección. Aquí tenemos muestras de que en la colección puede caber todo. Este es un museo en Croacia que exhibe más de 3,000 muñecas diferentes a lo largo de muchos metros de ir caminando y viendo muñecas. Y esta exposición, no sé si la vieron algunos de ustedes, es una exposición que se puso en una galería en la colonia Roma. Se llamó Del amor perdido. Son objetos que las parejas cuando rompieron se dieron al museo: el muñeco de peluche, el corazoncito, el boleto del camión, etcétera, etcétera. Aquí empezamos a encontrar una muy importante: el objeto en sí no es suficiente para comunicar. Aquí tenemos que entender quién le dio el tigre a quién, cómo rompieron, y entonces empezamos a ver que el museo sea comunicativo tiene que estar envuelto el objeto de una serie de componentes para que podamos tener más información y se establezca el proceso de comunicación. Muchos de ustedes conocerán este museo, que a mí me encanta, que está en el Palacio de la Medicina en el centro. Este es un museo trata de muchas cosas de medicina, pero en particular esta sala tiene esta colección de enfermedades de la piel en figuras de cera. Es impresionante y para mucha gente desagradable, pero se pueden ustedes imaginar que hace 200 años no había fotografía a color y menos con esa nitidez como para que un dermatólogo reconociera en fotos con los textos que hay ahora las enfermedades y las pudiera distinguir. Entonces aquí es toda una galería del horror, pero tiene un fin didáctico. Y desde luego tenemos las galerías de colecciones de objetos de todo tipo, incluyendo a los de la naturaleza. Los objetos, como les decía, por medio de los cuales el museo va a establecer la comunicación, pueden ser variados, pero en general se exhiben agrupados en lo que llamamos colecciones. Bueno, vamos a hablar ahora, si ya hablamos de que esto ocurre en un ámbito del proceso comunicativo a través de lo que llamamos objeto y en general en forma de colección. Vamos a hablar de condiciones mínimas para que ocurra la comunicación. La primera es tener un ambiente. Como les decía, solamente los museos tenemos esa facultad de crear un ambiente, no existe un medio más idóneo para ello. La narrativa y la interactividad. Me iré sobre cada una de ellas con cuidado. Aquí les muestro la ambientación que está también en el Palacio de Medicina de una sala de dentista de principios del siglo pasado, y este es el Museo de la Prostitución en Ámsterdam. No es la calle de la Zona Roja, es dentro del museo está recreada la zona para los turistas que no les gusta ir a arriesgar el pellejo en esas malas zonas. Bueno, pasamos ahora a la narrativa. Yo puedo tener el mejor de los ámbitos, la mejor de las colecciones, pero yo necesito contar una historia a mis visitantes. Si yo no hago este ejercicio de contar la historia, es muy difícil que el proceso comunicativo se dé del todo. Les pongo este ejemplo porque esto me tocó vivirlo en carne propia. Este es el plano visto de arriba de la sala de evolución de Universum, y estas paredes laberínticas y raras existían desde un remoto pasado, desde que se fundó Universum, y la consigna era: no se pueden tirar paredes, no se puede alterar el orden porque había poco presupuesto para la exposición, y nos dimos a la tarea, el equipo que participó y una servidora, de tratar de contar la historia de la evolución biológica, para lo cual aprovechamos entrar hablando de la biodiversidad, que es consecuencia, luego hablar de cuáles son los postulados de esta teoría, luego del personaje que lo plantea, y como la sala tiene forma de L, dejamos al final
el espacio para hablar de lo que se descubrió después de Darwin. Hemos tratado de evaluar esta sala. En efecto, hay personas que sí se llevan más o menos la idea de la historia, la idea del cuento que se trató de ir contando. Eso es vital para que se dé la comunicación en el museo. Y el tercer aspecto es la interactividad. La interactividad es la meta comunicativa. Y ya me estoy metiendo en un berenjenal. ¿Qué es eso de la interactividad tan cacareada, tan poco entendida? La interactividad se entiende por muchos como el tener aparatos, alta tecnología, cosas que se puedan tocar, cosas donde la gente grite, en otras palabras, un museo ruidoso. Y la interactividad no significa otra cosa que la capacidad de establecer un diálogo entre lo que se exhibe y el visitante. La capacidad de que el museo nos responda y nos volvamos a preguntar y nos vuelva a responder. Eso es realmente la interactividad. Pero resulta que la interactividad surge como aplicado a los museos cuando surgen los museos, cuando está el boom de los museos de ciencia. ¿Qué exhiben los museos de ciencia? Ideas. Aquí nos podríamos una discusión de si el Museo de Ciencias es museo o no. Hay autores que dicen que es museo mientras tenga una colección de algo, ¿sí? Hay quien dice que las colecciones de ideas valen para ser un museo, y hay quien dice que mejor no nos llamemos museo, nos llamemos centros de ciencia o centros interactivos de ciencia. Eso es al gusto del usuario. El hecho es que, como ya nos explicó Elisa en la sesión anterior, cuando nos habló de la historia del exploratorium, las ideas se pueden exhibir, y se pueden exhibir como colecciones de ideas. ¿Qué ideas se exhiben principalmente en los museos de ciencia? Pues fenómenos tangibles, principalmente los de la física, quizá los de la química. Y cuando surgen este tipo de museos, este es un equipo que muestra la fuerza centrípeta en uno de los museos más famosos de ciencia, de hecho inspirador de muchos otros, el Exploratorium. Cuando se muestran estas ideas, se empieza a recurrir a colecciones que redondean mi idea de museos. Esta colección estuvo exhibida en Universum, lo cual nos salvaba hasta ese momento de llamarnos museos, ya no más. Y todo esto proviene de la historia de los museos de ciencia. No se asusten las sedes que no se dedican a museos de ciencia, no me voy a ir por los museos de ciencia, pero sí quiero decir que así como se empezaron a exhibir las grandes obras de la humanidad en los sitios, en las residencias de los pudientes, también en estas empezaron a exhibir objetos del mundo natural, y sobre todo objetos raros, producto mucho de las conquistas y de las dominaciones a distintos pueblos, y esto constituyó la semilla, el origen de los museos de historia natural. Este tipo de museos no solamente no fue suficiente con que exhibiera colecciones, y colecciones sobre todo del mundo natural, sino que pronto tuvo que exhibir temáticas diferentes. Y esta fue una modalidad muy importante que debe su origen al Museo de Ciencia en buena medida. Tomar los objetos que muestran ideas, tomar algunos objetos que complementan y llevarse un tema en un espacio limitado. Este tipo de museos también ha sido pionero en la creación de escenarios. Esta es una reproducción del laboratorio de Lavoisier, que está en un museo en Múnich, y pues al espacio onírico de Sheldon Anis, donde nos transporta al pasado, a varios siglos atrás. Pero ¿qué pasa con los museos de ciencia? Que para exhibir ideas tienen que construir equipos para que nosotros podamos tener acceso a esas ideas. Afortunadamente o desafortunadamente, cuando está el boom de los museos de ciencia, también surgen las computadoras de uso personal, y a estas va adherido el término interactividad, que significa
usabilidad, amabilidad, facilidad, comprensión de cómo se usa, y se pasa el término interactividad a los museos de ciencia, para significar esta cosa de que tenemos un diálogo, tenemos una conversación, nos responde el museo, los objetos exhibidos en él. Sin embargo, se empieza a abusar de este recurso y el público empieza a creer en buena medida que la alta tecnología, especialmente el cómputo, tiene que ver con la interactividad. Perdón, un momento, ahí hay personas, miren, si quieren sentarse aquí adelante en el piso, porque no tenemos ya más sillas, nada más tenemos una silla aquí disponible, pero están llegando más, por favor. Sí, perdón, ahora continuamos. Las sedes remotas están bien, reciben bien la señal, no hay problema. Jiquilpan, ¿reciben bien la señal? Todo bien, muchas gracias. Jiquilpan. Entonces Jiquilpan está bien. Palacio de Minería, ¿reciben bien la señal? Perfecto. Todo bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Palacio Legislativo, el Museo de Palacio Legislativo? ¿Qué dijeron? Ellos escuchan. ¿Pero ven bien la señal? Ok. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar. Gracias, Carmen, perdón. De nada. Bueno, decía yo que entonces para exhibir ideas había que construir equipos en los cuales se montaran estas ideas, y que con el advenimiento de las computadoras de uso personal se empieza a asociar la interactividad con el uso de estas técnicas. Y entonces se empieza a vivir lo que se llama desviación de la interactividad. ¿En qué consiste en esto? En el abuso de la computadora cuando se puede utilizar cualquier otro medio para comunicar. ¿Cuál es el problema que representa esto? Ustedes lo saben, la competencia con la velocidad de surgimiento de la tecnología, y entonces el museo, que está muy recargado en estas técnicas, muy pronto se vuelve obsoleto. El tiempo de retorno, de cambio, de renovación más o menos son 20 años, si bien le va a uno, y si no hay devaluaciones, entonces llegan los chicos que tienen una mejor computadora en su casa, y el museo pues lo vende cajero electrónico y ya no se quieren quedar, ¿verdad? Bueno, la interactividad además tiene una serie de trampas, hay mucho escrito sobre esto. Apretar un botón y toda una parafernalia para leer un letrero, pues es una tomadura de pelo, eso es no entender en qué consiste la interactividad, porque leer un letrero tan caro no dialoga con el visitante, no le regresa nada. ¿Cuál es la interactividad efectiva? Y no me canso de decirlo, los seres humanos que están ahí cerca de los equipos, que están haciéndolos más accesibles, que están traduciendo el discurso, que están haciendo este vínculo de comunicación con los visitantes. Y esta foto me fascina, es un museo que se puso en Múnich cuando el Campeonato Mundial de Fútbol, y le llamo a esta foto "En todo el mundo se cuecen habas". Es horroroso, nada se puede tocar, abuso del cómputo por acá, altas tecnologías, aburrido, no hay ni una mosca, y letreros que no se pueden leer, y en alemán, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, ¿cómo generar la interactividad? Realmente no necesitamos las grandes computadoras ni los grandes equipos, necesitamos una buena dosis de creatividad para establecer este diálogo con nuestros visitantes. Y les cuento la historia de este muro de serpientes y escaleras para mostrar, que pretendía mostrar, se jugaba entre varios equipos, para mostrar que ciertas acciones referentes a la salud
Si eran bien elegidas nos subían y si eran mal elegidas nos bajaban por la serpiente. Lo evaluamos, funcionó muy bien, pero los diseñadores nos cambiaron las imágenes que todo mundo recordamos de la infancia y no tan infancia, de la iconografía del juego de serpientes y escaleras que venden en los altos. Ese solo hecho de cambiar la iconografía no hizo que la gente relacionara el juego y se perdió el efecto que pretendíamos. Entonces, la interactividad requiere mucha imaginación, mucha cabeza, mucho trabajo, mucha creatividad. ¿Cómo buscamos la diversidad? Con cosas tan sencillas en el Lawrence Hall of Science en California, para explicarles a los chamacos por qué tiembla tanto allí. Hay unos equipos sencillísimos donde ven cómo son las fallas de la Tierra, pasan entre diferentes formaciones geológicas falsas y se reporta que los niños entienden perfectamente por qué tiembla y además se aprovecha para dar mensajes de prevención. Y si por ahí hay algún nerd que quiere leer una computadora, se le pone por allí, pero no todo está basado en eso. Si yo tuviera una definición de interactividad tecnológica, pues me dirían que esto no es interactivo, pero es de lo más interactivo. ¿Qué es entonces esto de la interactividad? Pues es poder permitir sí tocar, pero hacer asociaciones, comprender cosas, poder vivir ambientes del pasado, sobre todo motivar a los visitantes. Y me encanta este ejemplo de una cápsula que se llamó Liberty Bell, que en el año de 1961 se lanzó una nave al espacio y se iba a poner en órbita en la Tierra la nave tripulada, el Liberty Bell, que era la cápsula. La cápsula se zafó cuando la nave iba saliendo al espacio y cayó al Atlántico. Se pudo salir el tripulante, pero pues la gente quería que se rescatara la nave porque pues era todo un emblema, un símbolo y había costado mucho dinero y no había en ese momento ni siquiera submarino alguno que la pudiera sacar ni ninguna grúa. Tardaron hasta el 99 se pudo sacar la cápsula, pero la gente, que además la televisión empezaba a transmitir muchos más canales, la gente vivía en la ansiedad de ya rescataron la nave, ya la sacaron, y este museo recrea toda esta historia, recrea la historia con una casa decorada como en los años 60, entonces uno ve a los viejitos que lloran y que dicen, no, me acuerdo, yo tenía una consola así, y con Liberty Bell. O sea, volvemos a esta capacidad de hacer soñar, de hacernos emocionar, no necesariamente transportándonos al pasado, pero pues el pasado tiene mucho lugar en nuestro corazón. Entonces, esto es un ejemplo de una exhibición interactiva. No hay truco aquí, ¿dónde está la computadora? Bueno, la interactividad, y esto lo digo cariñosamente para los museos que no son de ciencia, que nos están escuchando, a mí me tocó hacer prácticas de museología en el MUNAL y hacer grabaciones de conversaciones. No tengo ya la grabación de esta escena, pero me tocó a mí observar a una familia con el abuelo, contándoles cómo era la Ciudad de México antes. Esta es la Ciudad de México vista desde el cerro del desde la villa. Y entonces era el abuelo, no, miren, aquí no había nada construido, y los nietos, no, hombre, ¿y dónde estaba el Walmart? ¿Y dónde estaba esto? ¿Y dónde estaba el otro? Y fue una sesión riquísima, como de 1 hora, en que todo mundo daba sus vivencias porque habían personas de diferentes edades. O sea, un cuadro puede ser emotivo, mover a la conversación, interactivo, en otras palabras. Este es otro ejemplo muy bello de lo que se llama interactividad emocional. Está en el museo, en el Jardín de las Plantas de París. Esta parte era una bodega muy grande al fondo del museo, es un museo muy grande con varios cuerpos de edificios, y al final estaba la bodega donde se almacenaba todo lo que iba sobrando de las exhibiciones. Y en
encontraron que había una colección enorme de animales conservados en taxidermia, y al museógrafo se le ocurrió poner una estampida de animales, entre los cuales uno puede pasar. Imagínense la sensación de ir entre las patas de los animales. Hay dientes de sable, animales que ya no existen, dodos, etcétera. Bueno, es una vivencia realmente emocionante. Bueno, ¿con qué recursos contamos para realmente buscar la interactividad? Aquí podemos ver uno de mis favoritos, una sencillez. Las ilusiones ópticas, ya los veo sonriendo a todos los que descubrieron a los adolescentes platicando entre las piezas de ajedrez. ¿Por qué? Porque eso motiva, porque es una función humana emocionarse con este tipo de cosas. Bueno, pero como les decía, la verdadera interactividad proviene de la capacidad que tiene el museo de hacer esta comunicación interpersonal. ¿A qué me refiero con ello? A que le voy a dar a cada uno de mis visitantes lo que necesita, a sus edades, a sus conocimientos, a sus contextos, etc. ¿Sí? Por eso los guías se vuelven tan importantes, sobre todo cuando además el museo pone a la disposición del público actividades que propician la conversación. Ahí se redondea el fenómeno comunicativo. Pero entonces, para poder ser interactivos, ¿qué necesitamos? Bueno, aparte de mucha imaginación, como espero haberlo mostrado, conocer a nuestros visitantes. Y así nos hemos dado la tarea en diferentes épocas de diferentes museos, ver cuáles son sus motivaciones. Aquí podemos ver en una época en Universum, una motivación para asistir era la visita familiar, pero fíjense que si nosotros vemos cuáles son las expectativas de la visita, sorprende mucho, un porcentaje alto que afirman que vienen a los museos a aprender. Entonces, ahí hay una clave muy importante del fenómeno comunicativo. Si yo tengo la expectativa de ir a aprender, ¿qué puedo hacer yo para comunicar de manera que logre que haya un aprendizaje? La diversión tiene un porcentaje también importante, y el interés. Pero ¿qué pasa con los visitantes? A pesar de que reporten el interés y demás, pues que hay que considerarlos. ¿En qué sentido? En sus necesidades cognitivas, desde luego, pero las necesidades físicas se vuelven prioritarias. La fatiga del museo tan documentada es algo que así huimos como la peste, pero no la podemos evitar. Muy pronto nos duelen los pies de estar parados. Los museos se caracterizan por pocos lugares para sentarse. Y esta foto está tomada en uno de los museos más famosos del mundo. ¿Cuál es? El Louvre. Y están igual de cansados, ¿sí? Así es el Gran Museo del Louvre. Bueno, entonces, para que yo acerque a mis visitantes y me asegure el proceso comunicativo, debo de cumplir con que se puedan orientar sencillamente, fácilmente, pero puedan elegir con libertad. No hay nada más horrible que ya le duelan uno los pies y quiera uno ir a ver cierta cosa y esté mal señalado y llegue uno a otra. Da coraje y frustración. Otro aspecto que hay que cuidar en los visitantes es respetarlos y permitir, respetarlos ¿en qué sentido? Sobre todo en el sentido cognitivo, ni ponerles cosas demasiado sencillas que se les desprecie intelectualmente, ni ponerle cosas demasiado complicadas que sientan que no pueden con el reto, y que tengan una sensación de autocontrol de lo que están viviendo, sobre todo cuando están expuestos a equipos que ellos manipulan. También debemos buscar que haya una componente de diversión importante y que se permita la socialización. Este equipo de Un Mundo que Gira, a mí me sorprende mucho que como la gente, pareciera algo muy sencillo, pero la gente hace comentarios muy interesantes porque, si se fijan, las cuencas marinas no están llenas de agua. Entonces uno entiende cómo están los continentes porque se mueven las placas, que en el fondo del mar hay valles y crestas, etcétera. Yo no lo sabía.
Bueno, vamos a ir hablando ya más de visitantes específicos. Los visitantes escolares, alce la mano el que trabaje en un museo que no los haya, iba a decir padecido, gozado. Me refiero a padecido porque son todo un reto. Hay que atenderlos de manera especial, hay que llamar su atención, hay que involucrarlos, cómo establecer el proceso comunicativo con ellos. Bueno, una cosa que se hace en muchos museos es grabar sus conversaciones. Cada día esto se vuelve más difícil por todas las restricciones que tenemos ahora de que no se puede fotografiar, etcétera. Pero mi gran maestra Colette Dufresne me enseñó esta técnica que para mí es invaluable. Lástima, repito, que se puede hacer menos. Aquí les voy a presentar un ejemplo. Por ahí tengo la grabación. A quien le interesa esta metodología. Estos chicos están viendo el mural de Siqueiros, del Tormento de Cuauhtémoc, y ahí les va, no tengo el audio, pero se los voy a leer. Dice el guía, observen el colorido y la textura, ¿no es bonito? Sí. El guía dice, aquí representó Siqueiros el Tormento de Cuauhtémoc. A ver, ¿por qué atormentaron a Cuauhtémoc? Y todos gritan, no lo atormentaron, lo mataron. O sea, vean uno como un lado del fenómeno comunicativo, toda la información que puede sacar de estas técnicas. Efectivamente le quemaron los pies, pero ¿quién me dice por qué? Los niños gritan, ahí no se entiende, y el guía dice, a ver, ¿quién lo sabe? Hay un niño que dice, yo, maestro. Dice un niño, yo, porque no se dejó tomar la foto. Y dice el guía, pero ¿quién te dijo eso? La maestra de historia dijo que no se quiso retratar, no conocía el verbo retractar, ¿sí? Él había oído. Entonces, toda la información que nos evocan este tipo de técnicas son súper útiles. Bueno, para podernos acercar a los visitantes, pues lo más obvio es conocerlos, y las hojas, cuadernos, bitácoras no son sumamente valiosos cuando no podemos tener audios, cosas por el estilo. Pongo grabado de Daumier, porque no debemos de ver a los visitantes de esta manera tan horrible y alejada, como él veía a los escaños en las cámaras, sino los visitantes deberían de ser algo muy cercano a nosotros si es que estamos procurando ese fenómeno comunicativo. Y también hablando de visitantes ya no escolares, les quiero mostrar el producto de otro audio de mis prácticas en el Museo de Chapultepec, que nos muestran mucho cómo se comportan las familias, qué cosas les interesan, la idiosincrasia de cada uno, etcétera. El guía dice, si se acercan por favor, aquí podemos ver la recámara que perteneció al emperador Maximiliano. El papá, que sabe de todo, vean todo lo que nos robaron. Y la mamá dice, está bien bonita. O sea, a la mamá no le importa si lo robaron, está bien bonita. Hay una niña grande y dice, mira la camota. Y la niña no ve, ¿no? La chiquita, yo quiero ver. Y el joven no, pues dice algo ininteligible. El papá le dice, carga a tu hermana, además es mandón. Y la grande dice, ¿y aquí quién dormía? Y dice la madre, pues la reina. Les están diciendo que el emperador y dice que la reina. Y el papá dice, ¿cómo crees? El mismito usurpador. Y ya carga a la hermana y dice la chica, ¿se fijaron que Maximiliano y Carlota no dormían juntos? Al papá le da pena horrible y le dice, llévatela, ¿sí? Pero estas conversaciones nos arrojan de veras tanta información que ojalá se pudieran retomar en algunos momentos, claro, previo conocimiento de los visitantes. Bueno, les había prometido que una cosa de la que íbamos a hablar es cuál es el resultado de la comunicación. Y el resultado de la comunicación es, a partir de este momento me voy a ganar su poca benevolencia, es el aprendizaje. Lo que el Museo del Palacio Legislativo quiso decir fue, ¿cómo que el aprendizaje? ¿Qué tiene que ver con la comunicación? Bueno,
Es un hecho que en los museos se aprende, cualquier tipo de museo que sea pero ya pasaron 30 años en que nos hemos peleado con los pedagogos diciendo si se aprende o no se aprende. ¿Y qué creen? Descubrimos que se aprende, pero de otra manera, en lo que se llama aprendizaje informal. Y ahora hay muchísima investigación al respecto, tratando de captar la ganancia comunicativa del museo y la ganancia educativa. Distintos autores proponen cómo es que se aprende en el museo. Una de las primeras autoras en hacerlo fue Minda Borun en el Museo de Boston para niños, y ella plantea que cuando se pasa de un nivel de experiencia básico de tocar las cosas a un nivel en que se empiezan a explorar, por ejemplo, en el caso de las bombas de jabón, se va descubriendo cómo funciona el fenómeno de la tensión superficial. Quizás si hay un guía cerca o una buena cédula o una pregunta de parte del público, se llega a un nivel conceptual en el que se entiende el proceso o el fenómeno. Y cuando el visitante es capaz de generalizar esa idea y transportarla a otro ámbito, dice Minda Borun, podemos estar seguros de que ocurrió un chispazo de aprendizaje. Así van a encontrar a ustedes a distintos autores. Lo que sí es muy importante saber que el aprendizaje informal es personal, es idiosincrásico, depende del contexto y pues medirlo es bastante complicado. A los que estén interesados, estos son algunos autores que han tanto detectado como trabajado con el asunto del aprendizaje informal. ¿Y cuál es un requisito para que se dé el aprendizaje informal? La fluidez, es decir, que lo que se está exhibiendo y la manera en que se exhibe permita que el visitante se vaya metiendo cada vez más. Esto es lo que se llama fluidez. ¿Y cuál sería entonces nuestra meta como museos? ¿Aprender? Pues aprender a nivel individual. ¿Pero qué decimos los museos ahora? Sobre todo los museos de ciencia. Que buscamos que se acreciente o que se genere una cultura en la población, ya sea una cultura literaria, una cultura histórica, una cultura pictórica, una cultura arqueológica, etc. Yo solo podría hablar de los museos de ciencia. En la misión de nuestros museos, en particular de Universum, está generar una cultura científica. ¿Y eso qué significa y cómo lo medimos? Son palabras mayores. Bueno, perdón que usen un ejemplo de la ciencia, no me atrevería a meterme en otro ámbito, pero pues una cultura científica es que el museo pudiera generar una racionalidad, por lo menos un pensamiento racional en sus visitantes y el poder manejar ciertas hipótesis y cuestionarse asuntos como productos, iba a decir chatarra, pero esto no, milagro. Si uno se preguntara, hiciera la más mínima hipótesis, tuviera una forma de comprobar, lo trabajara con un pensamiento un poco racional, diría uno, pues esto no puede funcionar. Pero uno lo compra porque no somos en general una población científicamente culta en este sentido de la racionalidad y la hipótesis. Y por eso las telenovelas pegan tanto y nos creemos que una fulanita dándole un brebaje al junior de la casa lo hace perder el conocimiento y aparte la embaraza y nos la creemos y no podemos dejar de verlo. Eso va en contra del pensamiento racional, eso nos habla de cómo funciona nuestra sociedad. Pero el problema no es ese, es cómo lo medimos, porque yo veo a la población pues como los cuentos de Wallis, ¿no? Somos muchos y el aprendizaje informal es personal. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles pueden ser nuestros instrumentos para lograr captar lo que pasa en poblaciones grandes? Nosotros hemos utilizado aquí en Universum, en diversos proyectos, el asunto de la memoria, en el sentido de los recuerdos. ¿Qué recuerda a la gente? Pero tenemos un problema enorme, el costo del boleto. Y si nosotros seguimos teniendo como misión acrecentar o generar cultura científica en la población, tenemos que darnos a la población, no solamente a los que pagan el boleto. Espero que nadie me esté oyendo por ahí de las autoridades. Ay, sí, ahí hay una. Bueno, ya esta es la penúltima parte.
¿Quiénes son nuestros aliados? Pues ya les estuve contando a lo largo de todo el rato, los guías. Los guías son nuestros aliados preferentes, las cédulas, la forma de la museografía, los servicios, como un ser humano que nos haga esta traducción, que nos haga este acercamiento y sobre todo la adecuación del discurso de lo que el museo exhibe a lo que son las necesidades personales. Y así en diversos museos del mundo tenemos, se ha visto esta necesidad de contar con los guías. Estos son algunos de los nombres. Quiero decirles que el Universum es uno de los museos que empezó con programas muy grandes, muy extensos de guías y que dieron mucha luz a muchos otros programas. Bueno, vamos a hablar ahora, ya tenemos el ámbito, lo que se exhibe para comunicar, qué se logra comunicando, quiénes son nuestros aliados, pero cómo podemos propiciar que se dé esta comunicación. Bueno, vuelvo a hacer hincapié en buscando que haya comunicación interpersonal, donde el visitante se sienta atendido uno a uno, a sus necesidades, que sienta que es el visitante exclusivo, el visitante el que se le pone atención, lo que llamamos comunicación interpersonal, que muchas veces se logra con actividades colaterales a la exhibición. Todos ustedes saben el efecto tan positivo que tienen los talleres para completar ideas, para acrecentar la potencialidad educativa comunicativa del museo, y para atender a públicos muy especializados. Tenemos muchos otros foros donde se busca que el visitante pueda analizar, conectar conceptos, explicar y compartir. Y les cuento este ejemplo. Esta es una obra de teatro que escribí para Universum, donde se buscó mucho que solo se comunicara una idea, porque cuando comunicamos a través de los museos, como el medio cuesta, pues queremos meterle de todo. Y hemos visto en la práctica que el comunicar las ideas lo más sencillas posibles nos hace nuestros mensajes mucho más receptivos. En este caso, no les voy a contar toda la película, pero se trata de que los niños de kinder sepan cuáles son los artrópodos y los puedan distinguir. Entonces hay una hormiga, un personaje allí, una hormiga toda conflictiva que duda que es artrópodo. Entonces se va encontrando a distintos artrópodos en su camino. Bueno, es una historia más compleja, y les va preguntando, pero yo soy artrópodo, y le van contestando, sí, porque tienes esto, y la sigue dudando, y al final se voltea hacia los niños la hormiga y les dice, pero de veras soy artrópodo, y todos los niños, sí, porque tienes el cuerpo así, porque tienes esto. La ganancia de un solo mensaje es enorme, y aquí nos muestra el ejemplo que una sola idea puede ser mucho más comunicativa que algo muy complejo. Bueno, otras modalidades más que se han visto de suma utilidad, sobre todo en los museos de historia, en los arqueológicos, es el teatro ambulante. Este es un museo en Israel, donde un personaje, un actor profesional, muestra los sobrerelieves en un templo. Y desde luego está la posibilidad que tiene la mayoría de los museos de llevar a cabo actividades de educación no formal, es decir, educación planeada, pero que el museo preste el escenario para que se lleven a cabo este tipo de eventos educativos. Esto acrecienta la comunicación del museo. Para terminar, ¿cómo sabemos si estamos siendo comunicativos o no? Menuda pregunta, ¿verdad? Pues no nos queda más que evaluar. Ya les había presentado yo algunos pequeños ejemplos de la grabación de las conversaciones. Aquí les voy a mostrar otro. Este es el plano de una exposición que se llama ExpoQ, ahora se va a llamar Mecánica Cuántica. Se entra por aquí. Aquí hay, estos son equipos tecnológicos a todo lo que da. Y este es un muro donde se muestran unas caricaturas cuántica. En algún momento se nos pidió a un equipo del museo que va el éxito de este muro, decir de lamentaciones, pero no de caricatura.
Lo primero que se nos ocurrió hacer fue seguimientos. Este es el muro. Aquí empieza y queríamos saber cuál era el éxito, porque esto se puso después para acabar de redondear la idea de la mecánica cuántica, porque se tenía de que no se entendía bien todo, que es complicada, y nos pusimos a hacer seguimientos, rutas importantes en un lapso de tiempo. Se hicieron 156 seguimientos y cuando ya dijimos, ay, ¿qué hacemos con esto tan horrible, no?